globalización acarrea problemas también, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas se mueven, y se mueven con sus problemas, y se mueven con sus adicciones, y se mueven con toda una historia, ¿no?, de vida detrás. Y se ha dado, y también añado aquí, el problema de la violencia de género, también tiene que ver con el tema de las migraciones, los movimientos, nuevas culturas que se insertan en la cultura propiamente autóctona, ¿no? Y ahí se van agarrando, se van cogiendo patrones de conducta, se van aprendiendo unos de otros, sobre todo en la edad adolescente, que los adolescentes dentro de su grupo de iguales, por esa necesidad de aprobación, de integración, de aceptación, todavía no tienen la madurez que tiene un adulto y no son conscientes, ¿no?, a lo mejor de lo que están haciendo, qué consecuencia puede tener, ¿no?, la conducta que están desarrollando. Además, el policonsumo. Hablamos de varias drogas que se consumen, no solo una, se consumen varias drogas a la vez. Como os he comentado, esto provoca otro problema, que es el desarrollo de enfermedad mental. Hablamos de trastornos límite de personalidad, hablamos de esquizofrenias, hablamos de trastornos por ansiedad, depresión, hablamos de también trastornos de bulimia, de anorexia, una amplia gama de trastornos que se desarrollan a la par que la persona desarrolla un problema de adicción. Porque el problema de adicción no es un problema que venga dado por la sustancia que se consume, ¿no? El problema es el desarrollo de la conducta adictiva, ¿de acuerdo? Y ahí es donde tenemos que enfocar nuestra atención y nuestro trabajo. La intervención es ahí, no es en las drogas, no es en la sustancia. Para eso está la policía, para eso hay otras políticas que se encargan de la oferta, de la demanda, de que no haya acceso a las drogas. Nosotros no, nosotros tenemos que incidir en por qué una persona decide un día ir y consumir drogas en lugar de afrontar un problema. ¿Por qué una persona acaba consumiendo drogas? ¿Qué pasa a esa persona? ¿Qué le está pasando? ¿Qué carencias tiene? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué debilidades? ¿Qué problemas hay en esa familia? ¿O en ese joven? ¿O en esa pareja? ¿De acuerdo? ¿Por qué esa persona no se siente capaz de afrontar esa situación y acude al consumo de una sustancia? ¿Qué sucede ahí? Cuando ya empieza en el consumo de esa sustancia le va mermando sus capacidades como persona, le va debilitando sus habilidades, cada vez tiene más dificultades para relacionarse, para gestionar sus emociones, para sentirse bien, y entonces ahí va desarrollando ese problema de la dependencia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Por último, bueno, un par más. Dice, el descenso de la edad de inicio al consumo. Hay dos encuestas que se pasan en España, estudios y edades. Una es para población escolar, desde la primaria hasta terminar la ESO, y la otra es para la población en general. ¿Qué se ha detectado en la encuesta que se pasa a los niños que están en escolar? Que cada vez consumen drogas más pronto. Ahora mismo la edad de inicio está en 12, 13 años. Con 12 años ya están consumiendo alcohol, están fumando. Entonces, con 12 años, ahora os hablaré un poco de la adolescencia y de qué pasa a nivel biológico con el cerebro de un adolescente. No está todavía madurado, no está formado. Entonces, a ver, el problema, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Y por otro lado, la mayor relación entre consumo y espacios de ocio. Esos fueron los dos puntos que detectó la encuesta como prioritarios para tratar. Un joven, adolescente, recién adolescente, porque acaba de entrar en la adolescencia, 12, 13 años, que no tiene todavía la madurez psicológica y la madurez emocional, y que encima no tiene opciones y alternativas de ocio y tiempo libre saludables, es un joven con alto riesgo a consumir drogas y a desarrollar un problema de adicción. Por eso digo que ahí hay que incidir muchísimo en ofrecer alternativas, en proponer políticas, y ya no solo políticas, desde nuestra propia comunidad, desde nuestro
barrio, desde la familia, o sea, todos los agentes sociales y todas las personas que estamos al lado del niño y del adolescente en ese acompañamiento hasta que se hacen adultos, tenemos que sensibilizarnos con ellos y ser conscientes de que necesitan de nosotros, porque todavía ahí no son capaces de ir solos y necesitan, ¿no?, ir de la mano de un adulto y de una sociedad y de un contexto que les facilite una integración saludable. Más. ¿Por qué el trabajador social interviene? Bueno, pues yo creo que lo estoy comentando durante toda la ponencia. El trabajador social es un agente de cambio. El trabajador social es un profesional que interviene en los contextos sociales. El problema de la adicción es un problema social que se da en el contexto familiar, en el contexto social, en el contexto escolar, en todos los contextos. Entonces, el profesional, el trabajador social, tiene que estar ahí de forma activa. El problema de la adicción es un problema multidimensional, no es solo un problema social. La persona tiene también la parte psicológica y la parte biológica, es decir, hablamos de equipos multidisciplinares, hablamos de médicos, hablamos de psicólogos, pero por supuesto también hablamos de trabajadores sociales, porque somos los que enfocamos la visión social, la visión familiar, el contexto, el trabajo comunitario, ¿verdad? Ahí estamos los trabajadores sociales, en el contexto comunitario, en el trabajo con las familias, en el trabajo con la comunidad. Los médicos están en el abordaje biológico, cuáles son los efectos del consumo, cuáles son las causas del consumo, qué es eso de la enfermedad mental, nos explican las enfermedades mentales, nos explican cómo abordarlas, la parte farmacológica, bien, el psicólogo, la parte psicológica, claro que sí, el ser humano es psico también, ¿no? Y hay que tratar la parte psicológica, pero también está la parte social, y ahí estamos, como bien nuestro nombre dice, trabajo social, ahí estamos nosotros, al 100%, en la parte social, porque el ser humano es un ser social, no es un ser individual, no somos ermitaños que vivimos apartados en una cueva, en una montaña, no. Somos personas que nos relacionamos, que vivimos con otras, interactuamos. Y nos hemos dado cuenta en el trabajo y en la intervención, en la rehabilitación, que cuando rehabilitas a una persona del problema de la adicción, como no trabajes su contexto, el porcentaje de recaída es elevadísimo, altísimo. O sea, no se va a recuperar, y si se recupera no va a mantener su abstinencia durante un prolongado tiempo. ¿Por qué? Porque si no les hemos facilitado estrategias para que sepan enfrentar esa relación social, para que sepan afrontar situaciones de la vida cotidiana a nivel social, relacional, difícilmente esa persona volverá a comportarse como se comportaba antes, porque es la persona la que tiene que aprender a interaccionar con el medio no va a cambiar para la persona, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos, ¿no?, los trabajadores sociales, para que la persona aprenda, para que la capacitemos, habilidades sociales, para que la capacitemos con los afectos, para que aprenda a relacionarse con su familia, a expresar sus emociones, a que no se deje llevar por ellas. También intervenimos con poblaciones vulnerables, es nuestra piedra angular, ¿no? El trabajador social está ahí con todas las personas con necesidades, con vulnerabilidad social, exclusión social, por la justicia social, la equidad y la igualdad, o sea, son nuestro código deontológico aparecen estos principios. Como os decía, ¿qué sucede en la adolescencia? Es una etapa de crisis. Me gustaría que todos y todas os pusierais ahora mismo en situación cuando teníais 12, 13, 14 años. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué nos pasa? Rebeldía, un cambio. ¿Qué cambios? ¿Cuántas cosas cambian? Todo. El cuerpo, el físico, lo primero. ¿Verdad? Me hago mujer. Las mujeres, ¿no?
menstruación, incremento de los senos, las caderas, o sea, de repente mi cuerpo se transforma y me convierto de niña a mujer. Los hombres igual, los cambios físicos, los cambios biológicos. También mi cabeza empieza a pensar diferente. ¿Qué nos pasa con nuestros padres en la adolescencia? Casi que parece que nos hacemos sordos, ¿no? No escuchamos lo que dicen nuestros padres. De repente, mi papá y mi mamá eran como mis ídolos, ¿verdad? Y eran como que lo máximo para mí. Y llego a la adolescencia y no hago mucho caso a lo que me dicen. Y además que no me moleste mucho porque es que, mira, mamá, que estoy hablando con mi amiga, que, ¿verdad? Más cambios. ¿A qué le damos importancia en la adolescencia? A los amigos. Al espejo. Eso es. El adolescente se hace egoísta. Se hace, o sea, es una etapa de cambio, de rebeldía, de crisis. ¿Por qué? Porque el propio adolescente está sufriendo un cambio tan grande con él mismo que es difícil, que le cuesta mucho poder, o sea, que eso no lo desequilibre. O sea, eso es inevitablemente me tiene que desequilibrar. Y además es así, la etapa de la adolescencia es así. Dice, se comprende entre los 10 años y los 19 años. Y la juventud de los 19 a los 24. En Europa os puedo decir que con 30 años todavía se llaman adolescentes. Yo digo, no, mira, eso ya es tener mucho morro, ¿sabes? No te quieres ir de casa de tus padres, que estás ahí con 30 años, todavía buscando qué estudiar para poder quedarte en casa. Pero sí que es verdad que se está ampliando la edad de emancipación, de salir de casa. Entonces la adolescencia se está ampliando. Y la juventud también. ¿Qué sucede en la adolescencia? Es un desarrollo biológico, psicológico, sexual y social. Se pasa de la niñez a la pubertad. Ya os digo que según las fuentes, según los psicólogos y los investigadores, las edades pueden oscilar, pero andan por ahí los 10-12 años hasta los 19-20 años. ¿Qué sucede biológicamente con el adolescente? Pues sucede que en el cerebro tenemos una región específica que se llama la amígdala, que está en el lóbulo límbico, la cual es responsable de las reacciones instintivas, incluyendo el temor y el comportamiento agresivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que científicamente está justificado y se comprende el comportamiento del adolescente dentro de su momento vital de maduración y de desarrollo biológico. La corteza frontal, el área del cerebro que controla el razonamiento y nos ayuda a pensar antes de actuar, se desarrolla más tarde. Es decir, hay un desequilibrio. El adolescente desarrolla primero la parte del miedo y de la agresividad antes que la parte que ayuda a razonar, a pensar en las consecuencias y por lo tanto en las consecuencias de mis actos. Esto va desarrollándose cuando es entrada a la edad adulta. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede ahí? Pues sucede además que durante la adolescencia hay un aumento entre las células del cerebro y la poda de las vías del cerebro. La maraña toma forma, es decir, el cerebro todavía se está conformando, la maraña del cerebro está tomando forma. Entonces, las células nerviosas desarrollan mielina, una capa aislante que ayuda a las células a comunicarse. Todos estos cambios son esenciales para el desarrollo ¿de qué? De la coordinación del pensamiento, de la acción y del comportamiento. Es más de lo mismo, o sea, lo que estoy intentando transmitiros es que un adolescente biológicamente no está en el momento vital de tener la madurez necesaria para poder ser consciente de que sus actos tienen consecuencias, además no controla su agresividad, está en un momento de impulsividad, de actuar así, al impulso, a lo que le viene, y además añadimos la parte social, que es la de que quiero que me acepten, que ya no hago tanto caso a lo que me dicen mis papás, sino más a lo que dice mi grupo de amigos, y todo eso
Bueno, y además esto que no he comentado, o sea, se ha demostrado que la exposición a drogas y alcohol antes del nacimiento, es decir, cuando la mamá está embarazada, consume drogas o alcohol, esto también produce lesiones cerebrales en el desarrollo normal del cerebro del niño durante la adolescencia. O sea, ya de por sí el cerebro adolescente está en un proceso de transformación y está, como diríamos todavía, haciéndose. Si encima ese niño, cuando estaba gestándose, su mamá consumió, este niño va a tener todavía dificultades añadidas, más problemas, ¿no? Son estos niños que vemos que tienen una conducta que decimos, pero ¿y por qué se comporta así, no? ¿Y por qué es tan agresivo? ¿Y por qué es tan impulsivo? ¿Y por qué le cuesta tanto controlar la ira o la agresividad, ¿no? Y ahí tenemos que ver también cómo podemos trabajar ese aspecto. Como digo, ¿qué comportamientos son los típicos del adolescente? Pues actuar impulsivamente, sin valorar posibles consecuencias, leen mal y malinterpretan las señales sociales y emocionales, buscan sensaciones de peligro o de riesgo, no piensan antes de actuar, no hacen una pausa para considerar las consecuencias potenciales de sus acciones y además no modifican sus comportamientos peligrosos o inapropiados, porque como no tienen esa capacidad de reflexión y de introspección, de mirarse hacia adentro, pues no lo contemplan como una posibilidad. El desarrollo más importante de la adolescencia es la propia individualidad, lo que decía la compañera, egoístas, se vuelven egoístas, o sea, están creando su identidad personal. Entonces, como estoy creando mi identidad personal, primero soy yo, y después soy yo, y después soy yo, porque me estoy creando como persona. Este proceso culmina en la adolescencia, pero el desarrollo humano como persona dura toda la vida. La búsqueda de sensaciones, la experimentación, la necesidad de integración y aceptación del grupo y el sentimiento de pertenencia a la tribu. ¿De acuerdo? La tribu es lo más importante. Entonces, si la tribu desarrolla un patrón de conducta, yo voy a desarrollar ese patrón de conducta. O sea, si la tribu dice que beber a los 13 es bueno, pues se bebe a los 13, ¿no? Y eso no tiene vuelta de hoja. Aquí es donde en este momento está el riesgo máximo de consumo de drogas experimental, y ahí es donde hay que actuar. La prevención, ¿por qué? Pues porque la prevención es una herramienta, es una estrategia de intervención que nos va a permitir retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas, porque si el joven toma conciencia de que esos comportamientos, esas conductas de riesgo pueden derivar en una dependencia, en una adicción, pues igual se lo piensa y muchos de ellos pues deciden decir que no. Formar personas con actitudes responsables frente a las drogas, que tomen conciencia y que sean responsables al respecto de esa práctica, ¿no? De ese uso. Educar en la promoción de la salud. Es importante que conozcan efectos, causas, consecuencias a todos los niveles, a nivel individual, a nivel de relación social, a nivel familiar, para educar en la promoción de la salud. Porque como decimos, es un problema de salud, ya no es un problema de casa, de la familia, no, es un problema de salud pública. Y reducir la disponibilidad de las drogas en cada contexto particular. Es importante que reduzcamos. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la comunidad terapéutica, realizando mis grupos de terapia, yo trabajaba psicoterapia individual, psicoterapia grupal, con el grupo de personas adictas, y psicoterapia familiar. Bueno, pues no os imagináis los problemas que yo tenía para convencer a las familias de que el día de Navidad no podían brindar porque tenían un hijo o una hija o un marido con un problema de alcohol. Entonces, o sea, ¿cuánto les costaba entender y tomar conciencia de que ese consumo aparentemente inocente, ¿no?, podría ser la causa de una recaída de su familiar? Pues hay que concienciarnos en eso, ¿verdad? En que el consumo, que el acceso a la sustancia, el consumo, todos tenemos que sensibilizarnos con esto. O sea, no puede ser que una persona está haciendo un programa de tratamiento y está haciendo el gran esfuerzo de no consumir y de no pasar por un bar o de no ver a tal persona
persona que sabe que si la ve se va de la mano a consumir y llegar a su casa, abrir la puerta de la nevera, que encontrará ahí cerveza, encontrará ahí vino, encontrará ahí... Porque estamos exponiendo a la persona a que en un momento de debilidad pues recaiga y consuma. La prevención es inversión para el futuro a todos los niveles, a nivel económico, personal, familiar y social. O sea que la estrategia de la prevención para los políticos, para los gobiernos, tendría que ser lo prioritario, porque ahí ahorrarían muchísimo dinero. ¿No os imagináis el dinero que se gasta el gobierno en trasplantes de hígado por problemas de alcohol o en atención médica por problemas pulmonares por las personas que fuman? Dos drogas que están legalizadas, que se consumen a niveles muy altos y que son las dos drogas que más causa de mortalidad tienen. Es decir, más gente muere por tabaco y alcohol que por cualquier otra droga. Imaginaros, ¿no? Pero como son legales, parece que no son tan importantes o no pasa nada. Pues imaginaros el dinero que se ahorrarían los gobiernos y los países en atención médica si se previniera el consumo de drogas, cualquier droga, pero también el tabaco y el alcohol, que también son drogas, que se nos olvida. Factores de riesgo, factores de protección. ¿Qué es esto de los factores de riesgo y protección? Bueno, pues es un factor de riesgo, puede ser a la vez un factor de protección. ¿Por qué? Porque es un atributo o una característica individual que tiene una persona o una condición situacional del contexto ambiental que incrementa la probabilidad de uso y o abuso de drogas. Los factores de riesgo no implican, es decir, una persona la cual crece en un ambiente en el que un familiar tiene un problema de drogas va a tener más riesgo de desarrollar una conducta adictiva, pero esto no quiere decir que la vaya a desarrollar, ¿vale? Esto es un poco lo que quiere decir la teoría de los factores de riesgo, factores de protección. A más factores de riesgo, más probabilidad de desarrollar una conducta adictiva. Si reforzamos los factores de protección, bajan los de riesgo y por lo tanto hay menos probabilidad de desarrollar una conducta adictiva. Significa que si comparamos estos factores, lo que acabo de explicar, no te da mayor probabilidad de desarrollar esa conducta. Una persona que se refuerce, se fortalece en factores de protección, en cargar su mochila de estrategias, de habilidades, de autoconocimiento, de crecimiento personal y madurez, que una persona que no tiene ninguna de estas estrategias y va con su mochila vacía. Y además va llena de problemas, ¿no? Factores de riesgo. Falta de límites, falta de referentes adecuados, problemas familiares, violencia. Son elementos predictores, pero no implican causa directa o lineal. Factores de riesgo o protección en el ocio y tiempo libre. Bueno, factores de riesgo en el ocio y tiempo libre, en las amistades, pues tenemos el consumo o la actitud favorable al consumo de drogas entre los amigos. El rechazo por parte de los iguales, es decir, el sentirme rechazado. No quiero sentirme rechazado, eso es un factor de riesgo. ¿Cuál sería lo que está en la base de eso? La autoestima del adolescente, ¿no? Si el adolescente no tiene una autoestima buena, no se siente con él mismo a gusto, el rechazo lo va a vivir muy mal, le va a frustrar muchísimo. Entonces, por no querer sentir ese rechazo, esa frustración y ese dolor y ese malestar emocional, eso va a convertirse en un factor de riesgo porque va a acceder a consumir o a desarrollar cualquier conducta que pueda ser de riesgo. Porque a lo mejor no es el consumo de drogas, pero a lo mejor es una conducta violenta o es una conducta delictiva, porque le cuesta decir que no. Ese es el problema, ¿no? Que les cuesta decir que no. ¿Y por qué les cuesta decir que no? Porque como están en ese proceso de identidad personal y de crearse como personas, les influye más la opinión externa que su propia opinión, ¿no? Sobre ellos mismos. Conducta antisocial del grupo. Si el grupo de amistades es antisocial, hay más factor de riesgo para que desarrolle una conducta adictiva. Susceptibilidad a la presión negativa de los iguales. Cuando los iguales te están diciendo, eres un aburrido, no quieres hacer esto, eres un tal, ¿no? Y ante esa presión de esa etiqueta que te están poniendo del cortarrollos, del aburrido, del que no quiere, pues muchas veces ahí sale, ¿no? También esa actitud de favorecimiento.
espacios de fácil acceso a las drogas. Yo el otro día oía, no sé, no recuerdo a quién, pero oía, creo que era donde estoy trabajando ahora, ¿no? Oía, mi hijo con 15 años fue a una celebración y les dieron cócteles, o con, no sé qué edad, sí, 14, 15 años, y yo decía, wow, ¿no? Con 14, 15 años ya les venden alcohol. En España, por ejemplo, la edad de venta de alcohol está en 21 años. O sea, no puedes venderle alcohol a nadie que sea menor de 21 años porque está penado y te multan. Otra cosa ya es que lo hagan, ¿no? O no lo hagan, o como los adolescentes se busquen la manera. Pero legalmente, eso es importante, hay una restricción en el acceso de drogas a la compra. Y es que los menores de 21 años no pueden ni comprar tabaco ni comprar alcohol. Entonces, eso ya, quieras o no, dificulta, ¿no? el acceso. Y por último, la hora de llegada, ¿no? O sea, los papás, las mamás que no le ponen una hora de llegada a su hijo, que no tiene un límite, que puede llegar a cualquier hora. Cuanto más tiempo estás en la calle, pues más posibilidades de encontrarte con gente o conocer gente que te pueda inducir al consumo. La familia como factor de protección y factor de riesgo. Aquí tenemos muchísimo trabajo los trabajadores sociales, igual que en la prevención. Aquí seguro que en la sala hay profesionales que trabajan con adolescentes.